Quiero que pienses en los últimos 3 meses. Piensa en todo lo que compraste. No las compras grandes. Las pequeñas. Las automáticas. Las que hiciste sin pensar demasiado porque siempre las habías hecho. La suscripción que se renueva sola. El café de camino al trabajo. La ropa que compraste porque había descuento, no porque la necesitaras. La aplicación que usaste 2 veces. El gimnasio que todavía pagas aunque llevas semanas sin ir. Ahora piensa en esto, ¿cuánto de ese dinero te trajo algo real? ¿Algo que todavía sientas? ¿Algo que recuerdes? La mayoría de personas no puede responder esa pregunta. No porque sean irresponsables, sino porque nunca nadie les enseñó a hacérsela. 2026 no es el año de ganar más. Es el año de dejar de perder lo que ya ganas. Hoy voy a contarte exactamente en qué cosas tu dinero ya no debería entrar. No son sacrificios. Son decisiones que las personas financieramente estables tomaron hace tiempo y que la mayoría todavía no ha tomado. Son 9. Y probablemente estás cometiendo más de la mitad. Error 1. Suscripciones que no recuerdas tener. Abre tu extracto bancario ahora mismo, no el de este mes. El de hace 3 meses. Busca los cargos recurrentes. Los pequeños. Los de 4,99. Los de 9,99. Los de 12,99. Ahora pregúntate cuántos de esos servicios usaste activamente en los últimos 30 días. No cuántos podrías usar. ¿Cuántos usaste? El modelo de negocio de las suscripciones está construido sobre una sola cosa: ¿tu olvido? Cada plataforma sabe que el 40% de sus suscriptores no usa el servicio activamente. Lo saben. Lo calculan. Construyen su negocio sobre eso. Tú estás financiando su modelo de negocio con tu descuido. La persona promedio tiene entre 8 y 12 suscripciones activas. Eliminar la mitad de las que no usa representa entre 600 y 1.200 euros al año. Sin cambiar nada más. Sin ningún sacrificio real. Error 2. Comida por impulso, no por hambre. Aquí está el gasto más silencioso y más devastador de todos. No el restaurante de celebración. No la cena planificada. La comida por impulso. El delivery porque estás cansado. El café que compraste porque pasabas por delante. El snack en la caja del supermercado. La comida preparada porque no tenías nada en la nevera. Cada uno de esos momentos parece insignificante. Son entre 3 y 15 euros. Pero ocurren todos los días. Y se acumulan de una forma que la mayoría de personas no ha calculado nunca porque nunca lo suma. La persona que gasta 12 euros diarios en comida impulsiva gasta 4.380 euros al año en decisiones que tomó sin pensar. Eso no es dinero gastado en comida. Es dinero gastado en no haber planificado. La solución no es dejar de comer fuera. Es dejar de comer fuera sin haberlo decidido. Error 3. El coche que no puedes permitirte realmente. Nadie compra un coche de 25.000 euros. Compran una cuota de 380 euros al mes. Y eso parece razonable. Parece manejable. Parece que cabe. Pero ese coche no cuesta 380 euros al mes. Cuesta 380 de cuota, más seguro, más mantenimiento, más combustible, más impuestos, más la depreciación silenciosa que ocurre cada kilómetro que conduces. En 5 años ese coche que te pareció razonable te habrá costado cerca de 40.000 euros. Y valdrá tal vez 10.000. Lo que nunca calculas es lo que ese dinero habría hecho en otro lugar. 25.000 euros invertidos durante 10 años a un rendimiento moderado se convierten en más de 55.000. No compraste un coche. Cambiaste 55.000 euros futuros por un vehículo que se deprecia cada día que amanece. En 2026 el coche sigue siendo el error financiero más caro que comete la clase media. Y sigue siendo el más socialmente aceptado. Error 4. Tecnología que se actualiza antes de romperse. Cada 2 años aparece una razón para cambiar el teléfono. La cámara mejoró un 12%. El procesador es más rápido. El diseño cambió ligeramente.
Y cada 2 años millones de personas cambian un dispositivo que funciona perfectamente por uno que funciona casi igual pero con una caja nueva. El teléfono promedio en Europa se reemplaza cada 2,3 años. Si tu teléfono actual hace llamadas, ejecuta aplicaciones y saca fotos aceptables, no tienes un problema de teléfono. Tienes un problema de marketing que has confundido con una necesidad. Extender el ciclo de vida de tu tecnología de 2 a 4 años representa un ahorro de entre 3.000 y 5.000 euros por década. Sin renunciar a nada que realmente importe. La pregunta no es si el nuevo modelo es mejor. Es si la diferencia justifica el coste real. Casi nunca lo justifica. Error 5. Ropa que compras pero no usas. Está en tu armario ahora mismo. Lo sabes. Ropa con la etiqueta todavía puesta. Ropa que compraste en rebajas porque el precio parecía una oportunidad, no porque necesitaras la prenda. Ropa que usaste una vez y olvidaste. Ropa de una versión de ti que planeabas ser pero nunca fuiste. La industria de la moda rápida está construida sobre una sola emoción, la ilusión de que comprar algo es lo mismo que convertirte en algo. Compras la ropa deportiva y sientes que ya eres más deportista. Compras la ropa de oficina elegante y sientes que ya eres más profesional. Pero la ropa no te transforma. Solo ocupa espacio y consume dinero. La regla es simple. Si no lo has usado en los últimos 90 días y no tienes una razón concreta para usarlo en los próximos 30, no lo necesitas. Y si no lo necesitas, no debería estar en tu armario ni en tu presupuesto. Error 6. Ocio financiado con deuda. Aquí está la combinación más destructiva que existe en finanzas personales. Vacaciones pagadas con tarjeta de crédito. Conciertos financiados a plazos. Experiencias que disfrutas en julio y sigues pagando en noviembre. El problema no es el ocio. El ocio es necesario. El problema es el ocio que consume dinero futuro. Porque cuando pagas con deuda no estás usando dinero que tienes. Estás usando dinero que todavía no has ganado. Y mientras lo devuelves con intereses, ese dinero futuro ya no puede hacer nada más por ti. Una semana de vacaciones financiada al 19% de interés en tarjeta puede costarte el doble antes de terminarla de pagar. No disfrutaste esa semana. La compraste a crédito y la seguiste pagando meses después de haber vuelto. La regla que separa a las personas financieramente estables del resto es simple: el ocio se paga con dinero que ya tienes, nunca con dinero que esperas tener. Error 7. Productos financieros que no entiendes. Si no puedes explicar en 2 frases cómo funciona algo en lo que tienes dinero metido, ese producto tiene un problema. Y el problema eres tú. Fondos con comisiones ocultas que no leíste. Seguros con coberturas que nunca usarás. Planes de ahorro con penalizaciones que descubrirás cuando sea demasiado tarde. La industria financiera no gana dinero con tu ignorancia por accidente. La complejidad está diseñada. Las comisiones están colocadas donde menos se ven. La única defensa es esta: si no lo entiendes, no lo firmes. El dinero que no entiendes donde está es dinero del que otros se benefician más que tú. Error 8. Gastar para mantener una imagen que no puedes sostener. Este es el más difícil de reconocer porque no se siente como un error. Se siente como normalidad. La cena en el restaurante caro porque era la propuesta del grupo. El regalo excesivo porque no querías parecer tacaño. El viaje que no podías permitirte pero fuiste porque todos iban. Gastos que no tomaste por ti. Que tomaste por la mirada de otros. La persona que gasta para sostener una imagen que no refleja su realidad financiera está pagando para que extraños piensen algo de ella durante unas horas. ¿Y ese es el peor retorno de inversión que existe? La opinión de personas que no conocen tu extracto bancario no tiene ningún valor para tu futuro financiero. Error 9. No tener un sistema. Solo intenciones. Este es el más silencioso y el más costoso de todos. Cada enero millones de personas deciden que este año van a ahorrar más. La intención es genuina. Pero la intención sin sistema dura exactamente lo que dura la motivación. Y la motivación se agota. Siempre. Es biología, no debilidad. Las personas que construyen estabilidad financiera no tienen más fuerza de voluntad que el resto. Tienen mejores sistemas. Transferencias automáticas que ocurren antes de que vean el dinero.
Revisiones cortas y regulares en lugar de grandes purgas anuales que nunca ocurren. Un sistema mediocre aplicado de forma consistente construye más riqueza que la mejor intención aplicada de forma irregular. La diferencia entre quien tiene dinero y quien no lo tiene a final de mes casi siempre es el sistema. Volvamos al principio. Ese dinero que salió sin que lo sintieras demasiado. No fue mala suerte. No fue falta de ingreso. Fue la acumulación silenciosa de estos 9 errores operando en segundo plano mientras tú te ocupabas de vivir. Ninguno de estos errores requiere que ganes más para corregirlos. Requieren que mires con honestidad lo que ya entra y decides con intención a dónde va. 2026 puede ser el año en que el mismo dinero que ya tienes empiece a trabajar de forma completamente diferente. O puede ser un año más en el que el dinero simplemente desaparece sin que sepas muy bien cómo. La diferencia entre esas dos versiones no está en el sueldo. Nunca estuvo ahí.